A veces, lo cotidiano se convierte en pesadilla. Una casa soñada, un simple juguete o una familia común pueden esconder los secretos más oscuros. Hoy, te traigo 3 historias que te harán mirar tu entorno con otros ojos. ¿Te imaginas mudarte a la casa de tus sueños solo para descubrir que alguien ha estado vigilándola durante años? Eso fue lo que le ocurrió a una familia en Argentina. Habían ahorrado toda su vida para comprar esa hermosa casa, pero pronto empezaron a recibir cartas misteriosas firmadas por el vigilante. Lo que comenzó como un juego perturbador se convirtió en amenazas directas a su seguridad, y un secreto que sigue sin revelarse. A veces, incluso un juguete inocente puede volverse el origen de las peores pesadillas. Una niña en Mendoza, Argentina, estaba encantada con su muñeca de Elsa de Frozen, hasta que ésta empezó a hablar en otro idioma y a encenderse por sí sola en medio de la noche. La familia intentó deshacerse del juguete varias veces, pero la muñeca siempre encontraba la forma de regresar. ¿Qué se escondía detrás de ese inquietante regreso? Y en México, en un pequeño pueblo donde las risas infantiles solían llenar las calles, la tranquilidad fue reemplazada por el miedo. Los 3 hijos de una familia comenzaron a comportarse de manera extraña, hablando con voces que no eran las suyas y experimentando sucesos que desafían toda explicación lógica. Lo que al principio parecía ser una travesura, se convirtió en un verdadero caso de terror. Hoy te invito a sumergirte en estas historias, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve borrosa. ¿Te atreves a seguir escuchando? Estas 3 familias desearían nunca haber vivido para contar su historia. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la seguridad de tu propio hogar. Necesito contarte algo extraño que sucedió con el juguete favorito de mi hija hace unos años aquí en Argentina. Vivimos en Mendoza, y alrededor de la Navidad de 2016, mi hija Emilia recibió una popular muñeca de Elsa de Frozen. La adoraba, especialmente porque cantaba y decía frases de la película cuando le presionabas el collar. Durante los primeros 2 años, todo fue normal. La muñeca hablaba y cantaba en español, tal como debía hacerlo. Pero en 2018, algo raro comenzó a suceder. De la nada, Elsa empezó a hablar en inglés. No había ningún interruptor ni configuración para esto, y Emilia no sabía suficiente inglés para entenderlo. Supusimos que era algún tipo de fallo o problema de programación, así que al principio no le dimos mucha importancia. Pero luego las cosas se pusieron más extrañas. La muñeca hablaba o cantaba aleatoriamente, sin que nadie la tocara. No sucedía con frecuencia, pero lo suficiente como para que nos diéramos cuenta. Pensé que quizás las pilas se estaban agotando, causando el mal funcionamiento, así que decidí abrirla y revisar. Para mi sorpresa, las pilas estaban bien, y no las había cambiado ni una sola vez desde que la compramos. Luego llegó el día en que Emilia estaba jugando con la muñeca en su habitación, y me dijo que Elsa había dejado de cantar en español por completo. Ahora solo hablaba en inglés, aunque nunca habíamos hecho nada para cambiar el idioma. Esto era inquietante porque no teníamos idea de por qué o cómo estaba sucediendo. Empezaba a sentirse como algo más que un simple fallo del juguete. Para finales de 2019, ya era demasiado. La muñeca se encendía sola por las noches, a veces despertándonos con su voz. Mi esposo sugirió que nos deshiciéramos de ella. Estuvimos de acuerdo y decidimos tirarla. La llevé afuera, envuelta en 2 bolsas, y la arrojé al basurero. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero unas semanas después, mientras limpiaba la casa, encontré la muñeca dentro de uno de los bancos de madera en nuestra sala de estar. Sabía con certeza que no podía estar allí. Yo misma la había tirado. Emilia juró que no la sacó de la basura, y le creí. Después de todo, había estado demasiado asustada por todo lo extraño que había sucedido. Esta vez, estaba más decidida. Volví a envolver la muñeca y la coloqué en un contenedor de basura, en el fondo. El camión de la basura pasó a recogerla a la mañana siguiente, y sentí un alivio. Para celebrarlo, fuimos a visitar a la familia en Córdoba por unas cortas vacaciones. Pero cuando regresamos a casa una semana después, casi me detuve el corazón. Elsa estaba sentada en una silla en nuestro patio trasero. No puedo explicar la mezcla de miedo y confusión que sentí al verla allí.
Nadie más tenía acceso a nuestra casa mientras estábamos fuera. ¿Cómo había vuelto? Esto ya no era solo un juguete defectuoso. Parecía que estaba regresando deliberadamente. Después de discutirlo con mi esposo, decidimos enviarla lejos. Un amigo cercano en Buenos Aires estaba intrigado por la historia y se ofreció a llevarse la muñeca. Tenía una actitud juguetona al respecto y bromeó diciendo que la pegaría a su camión como recuerdo. La enviamos por correo, pensando que sería el fin de la historia. Y hasta donde sabemos, no ha vuelto a Mendoza. De vez en cuando, le preguntamos a nuestro amigo, y dice que la muñeca sigue pegada en la parte delantera de su camión, como si nada hubiera pasado. No sé qué estaba pasando con esa muñeca de Elsa, y no soy de los que creen en lo sobrenatural. Tal vez solo fue una coincidencia extraña o una serie de fallos que jugaron con nuestras mentes. Pero hasta el día de hoy, cada vez que veo uno de esos juguetes en una tienda o en la televisión, me da un escalofrío al recordar cómo algo tan inocente se convirtió en una parte tan extraña de nuestras vidas. Todavía hablamos de ello con Emilia a veces. Ahora es mayor y se ríe del asunto, pero en aquel entonces estábamos genuinamente asustados. Todo lo que puedo decir es que, si alguna vez te encuentras con un juguete que actúa de forma extraña, no lo ignores por mucho tiempo. Nunca sabes cuándo podría decidir regresar. Quiero compartir una historia escalofriante que me contó mi prima Rosa sobre la familia de sus vecinos en un pequeño pueblo de México. Los hechos ocurrieron hace aproximadamente un año, y todavía me ponen la piel de gallina al recordarlos. Rosa empezó explicando que la familia tenía 3 hijos, un niño de 9 años, una niña de 12 y un hermanito menor. Eran una familia típica, conocida por su amabilidad y las risas que siempre se escuchaban en su casa. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando el hijo mayor comenzó a comportarse de manera extraña. Todo empezó con cosas menores, como hablar con amigos imaginarios o quedarse mirando fijamente las paredes durante largos periodos. Una noche, Rosa estaba cenando con ellos cuando notó que el ambiente había cambiado. Los niños parecían inquietos, y Leticia, la madre, lucía agotada. Explicó que la niña de 12 años había empezado a despertarse a mitad de la noche, gritando por las voces que le decían cosas horribles. Rosa podía ver la preocupación en el rostro de Leticia mientras hablaba, con las manos temblorosas. Rosa recordó que Leticia le dijo: "A veces parece que no puede respirar, como si algo la estuviera presionando. Me dice que le susurra que no nos va a volver a ver". El peso de esas palabras quedó flotando en el aire. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. El niño de 9 años, Lucas, empezó a mostrar comportamientos extraños. Escalaba las paredes de su pequeña casa como si la gravedad no le afectara. Rosa estaba allí una tarde cuando Lucas, con una sonrisa extraña, de repente se giró y empezó a caminar hacia atrás por la pared. Le dejó sin aliento. Pensó que era un truco de la luz, hasta que escuchó a Leticia gritar: "Rosa, ayúdame". "Él no debería poder hacer eso", gritó Leticia, con la voz cargada de pánico. Rosa corrió a la habitación, pero cuando llegó, Lucas ya se había bajado de la pared, aterrizando de pie como si nada hubiera pasado. Se sentía que algo no estaba bien, pero ¿qué podía decir Rosa? Después de eso, la familia comenzó a buscar ayuda. Contactaron a un sacerdote local, esperando orientación, pero incluso el sacerdote se sorprendió por lo que presenció. Más tarde le contó a Rosa cómo los niños a veces hablaban con voces profundas y antinaturales que no parecían ser las suyas, lo cual le provocaba escalofríos. Una noche, mientras se quedaba a dormir, Rosa escuchó a la niña de 12 años, Sofía, llorando en su cuarto. Cuando entró, vio a Sofía sentada en el suelo, con los ojos desorbitados de miedo. "Me está ahorcando, Rosa", jadeó con la voz temblorosa. "No me puedo mover, no puedo hablar". Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Sofía describía la sensación, como si una fuerza invisible la estuviera sujetando. La niña hablaba de una voz que resonaba en su mente, asegurándole que no volvería a ver a su familia. El miedo en sus ojos era suficiente para hacer que Rosa quisiera gritar, pero se contuvo. Las cosas se volvieron aún más preocupantes después de esa noche. Leticia contactó a profesionales de salud mental, quienes recomendaron terapia, pero nada parecía funcionar. Rosa notaba cómo la casa, que antes estaba llena de alegría,
se había convertido en un lugar lleno de tensión. Los niños a menudo se veían asustados, sus risas reemplazadas por susurros y miradas nerviosas hacia las esquinas. La comunidad local empezó a hablar. Algunos creían que era un caso de posesión, mientras que otros lo descartaban como la imaginación de los niños descontrolada. Sin embargo, las experiencias de la familia fueron documentadas, con muchos testigos locales presenciando los extraños sucesos. Leticia llevaba un diario de los incidentes, anotando cada evento, desesperada por encontrar respuestas. Uno de los relatos más inquietantes ocurrió durante una visita al médico. Lucas fue examinado, y mientras el doctor intentaba hablar con él, soltó una risa que no sonaba como la de un niño. «No puedes ayudarme», declaró con una voz que no era la suya. Hizo que todos sintieran un escalofrío, y el médico retrocedió, visiblemente perturbado. Finalmente, después de meses de tormento, la familia decidió dejar el pueblo, con la esperanza de escapar de lo que fuera que había invadido sus vidas. Rosa me cuenta que empacaron sus cosas y se mudaron a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo. Aunque encontraron algo de paz, los recuerdos de esas noches aterradoras seguían presentes en sus mentes. Mientras Rosa me contaba esta historia, sentí un escalofrío. Lo que le pasó a esa familia sigue siendo un misterio. Pero algo es seguro. Dejaron atrás un lugar lleno de risas, que fue reemplazado por el miedo y la incertidumbre. Y hasta el día de hoy, cuando escucho reír a los niños en el vecindario, no puedo evitar sentirme un poco inquieto, pensando en lo que podrían estar enfrentando en sus propios hogares. Hace unos años, mi primo Mateo me contó una historia inquietante sobre una familia en un pequeño vecindario de Argentina. Acababan de mudarse a una casa grande y hermosa que era la envidia de la comunidad, pero las cosas rápidamente tomaron un giro oscuro. Mateo escuchó la historia directamente de la familia, que eran amigos de su esposa. Al principio estaban emocionados, ya que habían invertido todos sus ahorros en la casa. Era todo lo que siempre habían soñado. Habitaciones amplias, un jardín y suficiente espacio para que sus 3 hijos corrieran libremente. Pero casi de inmediato después de mudarse, comenzaron a recibir cartas extrañas. Las cartas estaban dirigidas a ellos, pero no tenían dirección de remitente ni firma. El tono era inquietante, por decirlo menos. La persona que escribía se hacía llamar el vigilante. Al principio, las cartas parecían inofensivas, aunque perturbadoras. Mencionaban cuánto tiempo esta persona misteriosa había estado vigilando la casa y lo importante que era para ellos. Las cartas insinuaban que la casa tenía una larga historia, una que involucraba esperar algo importante que debía regresar. Mateo me contó que la familia pensó que al principio se trataba de una broma, algún vecino jugando con los nuevos inquilinos. Pero luego las cartas se volvieron más específicas y más perturbadoras. Una de ellas mencionaba a los hijos de la familia, preguntando: ¿ya han descubierto lo que hay en las paredes? El autor también decía conocer los nombres de los niños, refiriéndose a ellos como sangre fresca traída a la casa. La familia intentó no darle importancia, pero ¿cómo podían? Cada vez que recibían una nueva carta, la persona parecía saber más y más sobre ellos. «Me complace saber sus nombres ahora», decía una carta, «y el nombre de la joven sangre que han traído para mí». La esposa, quien le contó esto a Mateo, dijo que era la experiencia más aterradora que había vivido. Contactaron a la policía, pero las autoridades no pudieron hacer mucho. Las cartas continuaban, y nadie sabía quién las enviaba ni de dónde provenían. En un momento, incluso contrataron a un investigador privado, pero no obtuvieron ningún resultado. No había huellas dactilares, ni pistas, solo carta tras carta, cada una más ominosa que la anterior. Mateo explicó que el punto de quiebre llegó cuando el autor comenzó a amenazar directamente a la familia. Una carta preguntaba si los niños habían escuchado los susurros en las paredes, lo que los hizo temer por su seguridad. Quedó claro que quienquiera que fuera esta persona, no estaba simplemente jugando. El estrés afectó a todos. La madre no podía dormir, preocupada constantemente por la seguridad de sus hijos. El padre se obsesionó con descubrir quién era el vigilante, instalando cámaras alrededor de la casa
y quedándose despierto hasta tarde esperando atrapar al remitente en el acto. Pero nada funcionaba. Finalmente, sintieron que no les quedaba otra opción más que irse. Empacaron sus cosas y se mudaron con familiares mientras decidían qué hacer. La casa que se suponía iba a ser su sueño se convirtió en una pesadilla. Intentaron venderla, pero con la historia de El Vigilante circulando, nadie estaba dispuesto a comprarla. La familia incluso presentó una demanda contra los dueños anteriores, sospechando que podrían haber sabido sobre esta figura extraña antes de vender la casa. Mateo dijo que lo último que escuchó fue que la familia aún no había vuelto a la casa. La estaban rentando, pero nadie se quedaba mucho tiempo. La historia se difundió rápidamente en la pequeña comunidad, y todos evitaban la casa como si estuviera maldita. Se convirtió en un lugar de susurros y chismes, pero nadie descubrió realmente quién era el vigilante, o por qué estaba tan obsesionado con esa casa en particular. Lo más extraño es que las cartas se detuvieron una vez que la familia se mudó, como si el vigilante no tuviera interés en nadie más que viviera allí. Hasta el día de hoy, Mateo se pregunta si había algo más en esa casa, algo que podría explicar por qué esta persona estaba tan fijada en ella. Pero la familia, que alguna vez estuvo tan emocionada por su futuro en ese hogar, simplemente se sintió aliviada de estar libre de él, sin ser ya acosados por el constante temor de lo desconocido. Las historias que escuchaste hoy no son cuentos de ficción. Son relatos compartidos por personas que nunca pensaron que sus vidas ordinarias se transformarían en auténticas pesadillas. Desde una casa vigilada por una presencia desconocida, hasta un juguete que parecía tener mente propia, y niños afectados por fuerzas más allá de lo comprensible. Nunca sabemos qué nos espera al cruzar la puerta de nuestro hogar, o al encender una luz en medio de la noche. La tranquilidad puede desaparecer en un instante, y lo que consideramos seguro puede volverse en nuestra contra. Si estas historias te dejaron con un escalofrío recorriendo tu espalda, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte para más relatos que te harán dudar de lo que crees conocer. Comparte este video con tus amigos y familiares. Quizás ellos también tengan una historia aterradora que contar. Y no olvides dejar tu comentario. Cuéntanos cuál de estas historias te pareció la más espeluznante, o si alguna vez has vivido algo similar. Nos encantaría conocer tu experiencia. Recuerda, a veces lo desconocido puede estar más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.